Suco es mi nombre. Yo junto, bueno, ahora con Guillermo que se presentará, hacemos biomodelos impresos en 3D. Son impresiones 3D aplicada a medicina. Soy ingeniero mecánico, profe en UTN de Buenos Aires y bueno, junto a Guille también miembros de la Cámara. Estamos muy contentos de poder hoy estar aquí y contarles aplicaciones de la impresión 3D un poco menos habituales o menos conocidas que otras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Bergon. Soy ingeniero mecánico también. Soy especialista en transformación de materiales plásticos. Soy docente en la Universidad Tecnológica también, Facultad Regional Buenos Aires, y tengo a cargo la coordinación del Laboratorio de Impresión 3D. Y hace algunos años nos juntamos con Germán y con Pablo, que es otro socio fundador, en 3D más Print, para tratar de brindar soluciones al área de la medicina basados en impresión 3D, entre las cuales están los biomodelos que mencionaba Germán recién. Si les parece, empezamos con la primera presentación, vamos con lo más livianito que es lo nuestro y después dejamos a los grosos para que les cuenten un poco de eso. Bien, muy bien. Bueno, entonces le decíamos, nosotros hacemos biomodelos. ¿Qué es un biomodelo? Son impresiones 3D que se generan a partir de tomografías o resonancias. ¿Por qué hacemos eso? Después voy a dejar que Guille lo sabe explicar mucho mejor que yo, pero principalmente son 3, 4, ahí está. Podemos decir que con las impresoras que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en nuestras casas, inclusive con un poco más de trabajo anterior, pero con esos mismos fierros, podemos ayudar a reducir la duración, el tiempo en quirófano, la reducción de operaciones, a hacer más precisos los diagnósticos cuando los casos son complejos y a mejorar el postoperatorio también. Lo hacíamos, decíamos, a partir de biomodelos que toman la información de tomografías, como las que vamos a hacer cuando conseguimos un turno en un horario razonable y si no, en esas horas trasnochadas, para diagnóstico tradicional. Pero esa misma tomografía nos permite trabajar sobre el 3D que se genera, porque finalmente es una extensión distinta al STL, pero es un 3D, hay que trabajarlo, hay que editar bastante ello, y podemos mejorar la información que recibe un cirujano o un equipo de cirugía cuando tiene que planificar una cirugía o cuando tiene que analizar un diagnóstico que es un poco más complejo. Dejo a Guille que pueda contarles un poco mejor él que yo los beneficios. Bueno, como les decía Germán, una de las funciones de los biomodelos es la de planificar cirugías de casos complejos. En este caso, como digo yo siempre, es ayudar al médico con el mapa del trabajo que tiene que hacer. El conocer el mapa antes de iniciar una cirugía al médico le va a permitir disminuir la cantidad de imprevistos que pueda tener. No quiere decir que no los tenga, yo siempre hago la analogía, uno puede tener el mapa de un camino perfectamente trazado, salir a la ruta y encontrar un pozo, pero por lo menos tener en claro el camino, de dónde salgo y de a dónde tengo que llevar. Además, el modelo impreso permite a los cirujanos delinear ese mapa antes de entrar al quirófano y de común acuerdo entre varios facultativos adoptar la mejor solución posible sin tener la necesidad de tomar la decisión en el quirófano con el paciente anestesiado en el medio de una cirugía, lo cual incrementa el riesgo de vida para el paciente y de suceso de éxito de la cirugía. Este gráfico muestra en un hospital especialista en trauma en Holanda cómo mejoró la certeza en el diagnóstico entre varios médicos entre una tomografía en 2D, una tomografía en 3D y un modelo impreso. O sea,
teniendo el modelo en la mano, en el caso de cirujanos expertos, llegan casi a un 75% de acuerdo en el diagnóstico y en el tratamiento a seguir, y casi el mismo número en residentes, mientras que con tomografías 2D y 3D los valores son muy inferiores. Ayuda también el modelo a comunicarle al paciente cuál es la dolencia, qué es lo que se va a hacer, cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser el posoperatorio, y eso mejora las condiciones del posoperatorio. Otra cosa que podemos hacer con los biomodelos, sobre todo para los que son didácticos y para prácticas de procedimientos quirúrgicos, es tomar una tomografía en este caso de un hueso perfectamente normal o sano, y generar la personalización en función de lo que se necesite explicar en ese curso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos habían pedido que el peroné tenía que tener una determinada fractura con un determinado ángulo, y bueno, nosotros generamos esa personalización del modelo para facilitar el curso. Algunos ejemplos de aplicación, vamos a ver modelos de distintas partes del cuerpo. Todos estos modelos son modelos que nosotros hemos impreso y que nos han pedido para alguna institución médica, para alguna empresa de ortopedia. En este caso tenemos una planificación quirúrgica para una reconstrucción de un maxilar afectado por un tumor, que es el que se ve en la primera imagen de la izquierda. En el segundo, hicimos el modelo de cómo debería quedar la mandíbula reconstruida, y en el tercero se ve el implante colocado en el hueso original. Vemos algunas imágenes de algunos cursos que se han dado de capacitación con algunos de nuestros modelos. Tenemos la capacidad también de hacer algunos modelos con algunas partes blandas. Si bien las partes blandas, en el caso nuestro particular, no las estamos imprimiendo, sí imprimimos los moldes para poder hacer las partes blandas en silicona. Hemos hecho también algunos modelos en silicona para prácticas quirúrgicas. Sí, en este caso tenemos el modelo de un menisco que se utiliza para prácticas de sutura de meniscos. La etapa siguiente a lo que nosotros hacemos es la fabricación de piezas implantables o de guías para poder cortar los huesos o seccionar los huesos. En ese caso, los materiales que tienen que utilizarse tienen que ser aptos para esterilizar y para el contacto con tejidos vivos, ¿sí? Nosotros particularmente no estamos en condiciones. Nosotros lo que ofrecemos como servicio son modelos fuera de quirófano. En algún caso, modelos esterilizables, pero para tener como guía dentro del quirófano y no para contacto con tejidos. Para este caso, los materiales que se utilizan pueden ser el PIC o el Carbon PIC, que son materiales que son aptos para esterilizar y para contacto con tejido vivo. Este es otro caso que hicimos, es una protección para una chica que le tuvieron que hacer una craneotomía, y como había una infección, tuvo que esperar 6 meses sin volver a tapar el pedazo de cráneo que le habían sacado, hasta los médicos asegurarse de que la infección estaba totalmente eliminada. Y entonces hicimos una protección para que pueda usar a modo de casco para evitar cualquier contacto de cualquier elemento directamente con el cerebro, básicamente.
En cuanto al proceso para obtener estos biomodelos, como decía Germán, nosotros nos basamos pura y exclusivamente en estudios médicos reales, ¿sí? Básicamente tomografías o resonancias magnéticas realizadas bajo algunos parámetros especiales para lograr que los modelos sean fidedignos. Una vez con ese estudio se obtiene mediante algún programa de segmentación que básicamente lo que hace es permitirnos separar los distintos tipos de tejido, y con ese programa de segmentación ya nosotros obtenemos un STL de lo que queremos imprimir. El archivo STL se puede manipular o se puede limpiar. Muchas veces las tomografías o las resonancias tienen ruido electromagnético y distorsionan la imagen. Como nosotros somos ingenieros, nos apoyamos fuertemente en los médicos que están a cargo del procedimiento para validar en todo momento las geometrías de lo que estamos diseñando. Y una vez obtenido el modelo digital cierto y aprobado por el médico, pasamos a un proceso de impresión tal cual el que utilizan todos en sus máquinas. Se procesa el STL por algún slicer y se procede a la impresión. No lo largaba más el micrófono. Bueno, en resumen eso, podemos a partir de modelos que reproducen la geometría o la anatomía de un paciente mejorar el diagnóstico, mejorar la certitud tanto en el diagnóstico como tener una intervención más exitosa o menos riesgosa, producto de que los tiempos en quirófano son menores, hay menos tiempo de que estamos expuestos a todo lo que representa un quirófano, hay menos pérdida de sangre, etc. E insisto con esto, con las mismas herramientas de impresión que tienen cada uno de ustedes en casa. Para cerrar y dejar que hablen sobre bioimpresión, que yo estoy muy interesado en escucharlos, hoy hace un ratito escuchaba al presidente de la Cámara, David, mencionar que muchas de las empresas y de los emprendimientos que estamos aquí lo hacemos más allá de buscar un rédito económico por la pasión que seguramente compartimos con cada uno y una de ustedes hoy acá. Y creo que eso asociado a lo que es la impresión 3D, que es una tecnología diferente. Guille decía, somos mecánicos, tecnologías de fabricación hubo siempre. Este tipo de tecnologías aplicadas a la fabricación implican una manera de pensar diferente en cómo producir un producto, una pieza, lo que fuere. Es aditiva, ¿no? Lo más habitual es sustraer, quitar viruta, tallar algo. Ese cambio de concepto creo que acompaña un cambio de época que tiene que ver con esto, con que nos movemos, nuestro principal driver hoy no es el dinero, no es hacernos millonarios, sino aportar valor, cada uno desde nuestro lado. Y creo que todo el ecosistema de impresión 3D lo que tiene en común es esa pasión por aportar valor independientemente del rédito económico que vaya a tener. Si lo tenemos, fantástico. Y si no, seguiremos haciéndolo porque no es el principal impulsor que nos mueve. Y eso a mí me enorgullece formar parte de un ecosistema donde lo que se busca es ayudar, agregar valor y no simplemente eficiencia económica. En este contexto en el que vivimos me parece que en lo personal no me lo quería guardar. Bueno, y ahora vamos a lo fuerte. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Adén Díaz Nocera. Perdón por la llegadita tarde. Hoy voy a oficiar un poquito la dinámica de este panel. Va a ser una breve introducción de lo que está trabajando cada uno de los equipos. Y al final voy a hacer como de moderador y aprovechar que tenemos referentes tanto de la parte más clínica como de la parte de investigación académica para hacerles algunas preguntitas que sean disparadoras, sobre todo hacia lo que se viene para adelante. Teníamos un videito, no sé si está, si no lo hacemos a capela. Soy el fundador de LiveC, una compañía radicada en Córdoba que se dedica desde los orígenes a la fabricación y desarrollo de manera local de sistemas de bioimpresión 3D.
La idea de hacer como nexo entre las dos charlas de los dos referentes que tenemos actualmente es justamente porque hay un cambio en la tecnología para pasar a lo que está haciendo el doctor Martín de Simone. El procedimiento es bastante similar a lo que comentaban recién los chicos, donde a partir de un estudio por imágenes médicas podemos hacer una segmentación, o sea, seleccionar el tejido o la estructura anatómica de interés de esa persona en particular, generar el modelo tridimensional en la compu, todavía mantenerlo en un formato de STL y después pasar al proceso de fabricación de esa pieza que queremos reemplazar en el paciente original o reconstruir de alguna manera. Cuando nosotros hacemos impresión 3D convencional es lo que aquí se conoce como biomodelos, que son réplicas de estructuras anatómicas de pacientes específicos. Si nosotros cambiamos uno de los cambios más llamativos o más importantes, y ahí está el videito a ver si lo encontramos, son los materiales que se utilizan cuando hacemos bioimpresión 3D. En ese caso, como el nombre lo indica, tenemos algún factor biológico incorporado y una de las grandes diferencias es que en lugar de imprimir con filamento o con resina, como las tecnologías convencionales, lo que utilizamos son células vivas, ¿sí? Combinados con otros materiales, pero lo importante siempre que hablemos de bioimpresión 3D o dentro del campo de ingeniería de tejidos, va a tener en algún momento contacto con las células, ¿sí? Ya sea durante el proceso de impresión o posterior cuando ya tengamos la pieza lista. Como compañía empezamos, como les comentaba, desarrollando y fabricando las bioimpresoras 3D en Córdoba. Actualmente ya estamos exportando esos equipos y hace unos 3 años montamos nuestros laboratorios en Córdoba también para biomateriales. Los biomateriales son materiales que no generan ningún tipo de reacción adversa una vez en contacto con el organismo y un labo de ingeniería de tejidos donde aplicamos esta tecnología que desarrollamos y comercializamos. Las dos líneas de investigación que tenemos actualmente abiertas son la fabricación de epidermis humana para el testeo de cosméticos. Estamos próximos al lanzamiento de esa unidad de negocio, donde en lugar de testear un cosmético nuevo en animales de laboratorio, en conejos o en voluntarios humanos, poder testearlo directamente en epidermis humana que estamos fabricando en el laboratorio. Es epidermis viva con células y que responde de manera similar a la epidermis humana. Y la otra línea que tenemos actualmente corriendo es la fabricación y el desarrollo de una plataforma para la predicción de resultados de nuevos medicamentos. Entonces, antes de ir al ensayo clínico con un medicamento, poder testearlo directamente en el tejido que fabricamos en el laboratorio. Algo importante que mencionaron también en esta cuestión de la selección de los materiales que utilizamos en el campo de la salud y sobre todo la cuestión regulatoria, cuando estamos trabajando en lo último que se está haciendo en la tecnología, incluso cuando aún no hay regulación a nivel internacional. Para poder trabajar con células de pacientes, por lo menos dentro de Argentina, se tiene que aprobar el protocolo de investigación. Actualmente en nuestro laboratorio ya tenemos cultivo de células de pacientes, tenemos muestras de tejido y el procedimiento desde la parte de impresión de la pieza, de la geometría, es como comentaban recién. Se hace un estudio que puede ser una tomografía, una resonancia, se segmenta la estructura, se prepara el 3D y en lugar de imprimir con filamento, ahí entramos a toda la otra parte bio. Desde una muestra de tejido que se toma en quirófano, aislamos las células de interés y las reproducimos en el laboratorio. Desde un pedacito chiquito de tejido podemos fabricar más células para poder sembrar en esa estructura que fabricamos. Y así poder regenerar el tejido con la estructura, con la geometría de la anatomía de esa persona en particular y con sus células también para, a posteriori, cuando se haga el proceso de implantación, que aún no estamos en ese estadio, ese paciente o ese paciente no tenga una reacción de rechazo a ese tejido que estamos implantando en el organismo. Así que la idea era hacerles un breve nexo, creo que no está el videito, pasamos directamente a Martín, como para que vean, muchas veces nos preguntan cómo es el proceso de bioimpresión 3D. En lugar de tener un cabezal con una boquilla que funde el filamento, tenemos un cabezal con jeringas, dentro de las cuales podemos cargar algún material de soporte con las células de interés, o podemos cargar otros activos, aplicaciones de alimentos, por ejemplo, también. Así que eso nos da una versatilidad grande y quería hacer ese nexo para que arranque el doctor de Simone y cerramos con un par de preguntitas.
Bueno, muchas gracias. Ahora, para continuar con lo que estuvieron comentando acá los colegas y la introducción de ADEN, les voy a contar lo que estamos trabajando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Un poco para explicarles lo que hablaba de impresión 3D, acá un pequeño videíto para que se imaginen. Es muy similar a lo que todos manejan con impresión 3D, lo único que estamos cambiando el material, la tinta que usamos para esas impresiones. Obviamente para todo lo que son aplicaciones biológicas vamos a estar buscando que se trate de materiales que sean compatibles, que sean biocompatibles. Por ejemplo, podemos utilizar colágeno, que es una de las proteínas principales que está en los tejidos, en nuestros tejidos. También se pueden usar otros tipos de materiales como alginato, gelatina. Hay proteínas, polisacáridos que se pueden utilizar y que son biocompatibles. Y se pueden diseñar distintas estructuras a través de la utilización de estos biopolímeros. Como todos ustedes saben, hay características que son importantes para las tintas, para las cuales las vamos a utilizar cuando queremos imprimir. Esto va a depender de la velocidad de extrusión, la viscosidad de la tinta. Bueno, estas son todas características generales que podrían hacer a cualquier material de extrusión, pero también tenemos algunas características importantes cuando vamos a trabajar con materiales que van a estar en contacto con un tejido vivo, y en este caso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que sean biocompatibles, que sean biodegradables en muchos casos, porque una vez que cumplan su función, queremos que se integren con el tejido o que se degraden y no tengamos que hacer un nuevo tratamiento para retirarlo, que no sean tóxicos, que sean fáciles de obtener, que podamos imprimir en distintas formas, ¿no? Acá estaban hablando los colegas de que vamos a querer rellenar un espacio específico, por ejemplo, de una úlcera en un pie diabético o un espacio correspondiente a una quemadura. Entonces necesitamos poder obtener esas estructuras en el proceso de impresión y que se mantengan luego de haber hecho la impresión. En este sentido, hemos trabajado con distintos materiales y no solo el material que utilizamos, sino la forma en que preparamos esos materiales nos va a llevar a que podamos o no obtener el material que deseamos. Por ejemplo, estos son materiales de gelatina y alginato y teniendo en cuenta en la forma en la que preparamos, en algunos casos logramos obtener el scaffold, ese andamio que diseñamos, y en otros casos la impresión no es exitosa, por ejemplo en la condición 2 o en la condición 3. Por lo tanto, es muy importante no solo el material que utilizamos como biotinta, sino la forma en que preparamos ese material. Las propiedades mecánicas obviamente van a ser muy importantes porque de eso va a depender el material que obtengamos, cómo lo vamos a poder manejar. No tiene que ser algo muy rígido que no se integre con un tejido blando, con la piel, ni tiene que ser tan frágil que se rompa cada vez que lo queremos manipular. Y con estos materiales logramos imprimir estos tipos de scaffold que, si vemos acá, estas son microscopías electrónicas de barrido que nos permiten llegar a ampliar muchas veces la dimensión. Y lo que podemos ver es que el material que obtuvimos es altamente poroso. Esto es muy interesante porque nos va a permitir que células del paciente puedan colonizarlo y crecer e integrar ese material y favorecer la cicatrización. Pero por otro lado nos proporciona un espacio que puede ser reservorio para distintas moléculas terapéuticas. Es decir, ahí adentro podemos incorporar agentes antimicrobianos para evitar infecciones, agentes que favorezcan la cicatrización o mismo células. De hecho, el peso del material puede aumentar hasta 7 u 8 veces si se llenan todos esos poros con un líquido, por ejemplo. Entonces eso nos da idea de la gran capacidad de absorción y de transporte de moléculas terapéuticas que tiene el material. De hecho, otra característica importante que tiene este material es que podemos usar una tinta que lleve sales de plata y luego de hacer la impresión exponerlo a luz UV y obtenemos un material que tiene nanopartículas de plata en su interior, que se formaron adentro de esos poros. Y esto nos va a dar la posibilidad de tener un reservorio de partículas que tienen actividad antimicrobiana,
Y esto es importante porque cuando hay una herida, una quemadura, una úlcera de pie diabético, las infecciones son una de las principales causas que dificultan la cicatrización. Y la plata es reconocida por tener una actividad antimicrobiana. ¿Sí? Ataca a las bacterias por distintos mecanismos, genera especies reactivas del oxígeno, daña proteínas, daña membranas. Al atacarla por diferentes formas es un potente agente antimicrobiano. Ahora sí, entrando ya en lo que les quería contar hoy con respecto a la utilización de aceites de cannabis, esto de la planta lo hace mejor, viene por el hecho de que la planta, en este caso cannabis sativa, tiene numerosas moléculas, no solo por las que se las reconoce por su uso recreativo o hoy en día por el CBD de uso medicinal. Tiene otro tipo de moléculas que pueden ser flavonoides, terpenos, cannabinoides, y todas estas moléculas tienen, por ejemplo, actividad antiinflamatoria, los flavonoides. En terpenos podemos encontrar actividad inmunomoduladora, también antiinflamatoria, analgésica. En cannabinoides puede haber también actividad analgésica, antiinflamatoria, antibacterial. Es decir, son todas actividades que son muy deseables a la hora de preparar un material que favorezca la cicatrización de una herida. Es por eso que lo elegimos para incorporarlo en nuestros andamios que habíamos obtenido. Y esto surgió porque en un trabajo previo habíamos hecho un material a base de colágeno. El colágeno es un material que es biocompatible, que las células lo reconocen porque ya forma parte de nuestros tejidos, al cual incorporamos nanopartículas de plata que nos brindan la actividad antimicrobiana y le incorporamos aceite de cannabis. De esta forma logramos obtener un material que tiene actividad antimicrobiana contra los dos grandes grupos de bacterias que podemos encontrar. Si lo decimos en forma simplificada, podemos decir bacterias de tipo gram positivo y bacterias de tipo gram negativa. Las gram negativas son la Pseudomonas aeruginosa, gram positiva Staphylococcus aureus, y logramos obtener un material que por más de 7 días tiene actividad antimicrobiana. Esto quiere decir que nosotros agregábamos bacterias, a las 24 horas mirábamos y habían muerto todas. Volvimos a agregar y a las 24 horas volvían a haber muerto la totalidad. Y así lo seguimos durante una semana manteniendo esa actividad antimicrobiana. Ahora, las nanopartículas de plata, uno de los mecanismos que tienen para dañar a las bacterias, también puede dañar a las células del huésped, como puede ser la generación de especies reactivas del oxígeno, generar un estrés oxidativo. Entonces, la presencia del aceite de cannabis con esa actividad antioxidante que proporcionan las moléculas que tiene la planta, nos ayudó a mejorar la viabilidad de las células. Ahí tenemos distintos materiales y la viabilidad de las células cuando las ponemos en el material con colágeno y solo nanopartículas de plata, y la viabilidad cuando además tiene aceite de cannabis. Y en todos los casos mejoramos la viabilidad de esas células. Con lo cual era un material que nos resultó interesante. Y ahora sí, de esto que lo habíamos hecho sin impresión 3D, pasamos a un modelo de impresión 3D, donde tenemos un modelo random que elegimos en forma de rejilla. Le incorporamos el aceite de cannabis, por eso ese colorcito que se le ve. Bueno, lo caracterizamos por distintas técnicas, por espectroscopía de infrarrojo que nos mostraba que el aceite estaba dentro del material, evaluamos si el material seguía siendo biodegradable y también lo es, y evaluamos la liberación de esos cannabinoides desde nuestro material, cómo se iba liberando. Y al cabo de 24 horas vimos que para diferentes cannabinoides aproximadamente un 15% de ellos se había liberado. Esto quiere decir que nos queda un 85% remanente que se puede seguir liberando en los días sucesivos y lograr mantener una actividad sostenida en el tiempo. Evaluamos la biocompatibilidad, cómo las células crecían. En este caso lo que ven ahí es una célula de tipo fibroblasto creciendo en una matriz de colágeno, que son esos hilitos que ven de fondo. Y allá podemos ver cómo crecen las células entre 24 y 48 horas. En los dos casos vemos que la cantidad de células vivas aumenta, con lo cual el material es biocompatible, porque si no la cantidad de células veríamos que iría disminuyendo. También evaluamos la actividad antioxidante, que dijimos que era un parámetro importante
y una de las razones por la cual incorporábamos el aceite de cannabis a nuestro material. En función del tiempo, si lo evaluamos por más tiempo, podemos ver que la actividad antioxidante va aumentando, y también nos permite este material con su porosidad incorporar distintas cantidades. Entonces, si incorporamos mayor cantidad de nuestro aceite, podemos obtener una actividad más potente, en este caso una actividad antioxidante más potente, pero también podríamos verlo con una actividad antimicrobiana más importante. De esta forma, acá en la primera columna tenemos un control donde no hay inhibición del crecimiento de las bacterias. Staphylococcus aureus de aquel lado son las bacterias gram positivas, de este lado Escherichia coli, que son las bacterias gram negativas. La segunda columna es nuestro andamio sin el aceite de cannabis. La columna verde es nuestro andamio con el aceite de cannabis. Y lo que podemos ver, o sea, la tercera es solo el aceite de cannabis, que nos muestra que tiene inhibición de ambas bacterias, por la actividad antimicrobiana que tiene. Y la última columna es cuando incorporamos el aceite de cannabis en nuestros andamios y que mantiene esa actividad antimicrobiana en ambos casos. Por lo tanto, ya para cerrar, estos estudios demuestran que estos andamios impresos son un material biocompatible, con propiedades antimicrobianas, antioxidantes, y que tendrían gran potencial para ser utilizados, por ejemplo, en la cicatrización de heridas, ya sea por quemaduras, úlceras de pie diabético, principalmente tejidos blandos por el material que estamos utilizando. También en otras líneas de trabajo estamos trabajando en el área de tejido óseo, pero ahí es completamente diferente porque necesitamos incorporar un material inorgánico que le dé mayor rigidez al material y que se aproxime más a la composición del hueso. Bueno, finalmente quiero mencionar a mi equipo de trabajo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a Fresia, que es nuestra especialista en cannabis, que estuvo haciendo su doctorado y que ya está próximo a finalizarlo, lo va a defender este año o a principios del año que viene, y a nuestro equipo de bioimpresión, a la doctora Sofía Municoy, al doctor Pablo Antesana, con quien desarrollamos todos estos trabajos. Y bueno, no dejar de mencionar a los nuevos que se han ido sumando, porque también estamos evaluando toda la respuesta inmune que puede generar estos materiales en contacto con células del cuerpo. Y bueno, ahí tenemos nuevos integrantes, a Sofía Genovés, a Ezequiel Giorgi, que están trabajando en estos temas. Gracias. Excelente, excelentes presentaciones. Cerramos con dos preguntitas. Una para el equipo que está trabajando en la parte de biomodelos. ¿Está clara la ventaja que propone el uso de biomodelos en la previa a la cirugía, ya sea para la planificación quirúrgica específica para pacientes, como también para todo lo que es simulación y entrenamiento? La pregunta es hacia adelante. ¿Cómo lo ven en cuanto a la adopción de esta tecnología desde el punto de vista de los equipos médicos? ¿Cuál es la postura que tienen hacia la incorporación? ¿Y qué necesitamos hacer para que esto se convierta en algo cotidiano? Bueno, la realidad es que los equipos médicos están bastante permeables a esto, porque es una tecnología que a nivel mundial es muy utilizada y permanentemente ven la aplicación en capacitaciones, en congresos que hacen en el exterior, pero por lo menos lo que nosotros pudimos palpar en nuestras recorridas hospitalarias es que falta una implementación formal de esto en el día a día, ¿sí? Articulando mecanismos, y que creo que el principal sería el reconocimiento de la impresión 3D o del modelado en 3D como un estudio válido para lo que es las prácticas médicas. Y eso es un poco, me parece, que lo que está frenando un poco el uso, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, los casos que nosotros hemos hecho, se ha hecho cargo del costo de los modelos el paciente y después ha tenido que ir a pelear con la auditoría médica de obras sociales, de medicinas prepagas,
con nuestra factura, con la recomendación del médico y con todas las herramientas posibles, pero me parece que es siempre correr desde atrás. Buenísimo. Gracias. Excelente lo que están haciendo en la parte de tejidos. Una bien cortita, caso de aplicación, como para que se imaginen situación, si es parche, si es inyectable, como para orientar un poquito. Y después la llegada del paciente, ¿no? Entendemos que en ese caso por ahí es un poco más largo el trayecto, ¿no? Desde salir de la mesada del labo hasta que llega a los pacientes. Y cómo es sobre todo desde el punto de vista regulatorio, si lo ves como un desafío que pueda llegar a ponernos de alguna manera un desafío más grande que el técnico en cuanto a la llegada a los pacientes en ese caso en particular. Bueno, en principio nosotros lo pensamos como aplicación en forma de parche, por eso pensamos que lo podríamos imprimir para que cubra exactamente la zona que está quemada o la zona que abarca la úlcera y poder cubrirla completamente y favorecer la cicatrización de esa zona. Con respecto a la llegada del paciente, sí es un largo camino, requiere varios pasos, varias pruebas previas, pasar a asuntos regulatorios. O tenemos confianza en esos pasos porque estamos trabajando con materiales que ya se usan en otros productos, porque el colágeno se usa en muchas cremas, lo podemos encontrar, el aceite de cannabis hoy en día está aprobado con distintos usos medicinales, entonces en ese sentido ese material estaría bien. Con respecto al otro material que desarrollamos con nanopartículas de plata, también hay algunas cremas que ya contienen nanopartículas de plata, entonces al utilizar materiales quizás de una forma diferente, pero que ya están siendo aprobados en otros productos, nos da una luz de esperanza en que ese recorrido no sería tan dificultoso. Excelente. Muchas gracias a toda la gente que ha participado. Tienen los contactos de estos referentes, es un lujo tener esta gente acá y que se esté haciendo aquí en Argentina. Compartimos esa visión desde Live de la posibilidad de hacerlo acá. Es un desafío muchas veces hacer investigación de punta, pero nos apasiona, tal cual como decía el Ger, nos mueve este ambiente colaborativo y sobre todo en el campo de la salud, ¿no? Donde buscamos generar un impacto realmente en las personas a través de algo que nos apasiona, que es la tecnología. Así que los invitamos también a que se sumen a esta movida de la impresión 3D en salud. Gracias.